Imagina esto por un segundo. Te acusan de hacer algo horrible, algo que sabes que no hiciste, y la única prueba que tienen es que alguien te señaló, alguien que estaba confundido, asustado, y dijo, fue él. ¿Qué harías? Seguramente pensarías que la verdad saldrá a la luz, que todo se aclarará. Para un hombre de Chicago, esa esperanza se rompió en 1000 pedazos. Esta no es solo la historia de un hombre que fue a la cárcel por error. Es la historia de cómo el sistema puede fallar de la peor manera y cómo un solo momento puede destrozarte la vida. Todo comenzó en Chicago, en 1994. Una mañana, una chica de 15 años iba caminando a la escuela cuando un hombre la atacó. El barrio entero entró en pánico. La gente estaba asustada y la policía sentía una presión enorme por encontrar al culpable lo antes posible. Querían un nombre, una cara, y la querían ya. Empezaron a buscar por todas partes, con la ciudad entera esperando que atraparan al monstruo que había hecho eso. Pero esa prisa, esa desesperación por cerrar el caso, fue la chispa que encendió una segunda tragedia, una que nadie vio venir y que estaba a punto de destruir la vida de un inocente. Fue entonces cuando apareció el nombre de Dean Cage, un joven de 24 años. No había una razón real para sospechar de él, pero en esa cacería humana, su cara terminó en la mesa de los detectives. Y aquí es donde la historia se tuerce de verdad. Años después, se descubrió que la forma en que le pidieron a la víctima que lo identificara fue, básicamente, una trampa. Ella, todavía en shock, había dado una descripción que no se parecía mucho a la de Dean. Pero, según se dice, los policías le mostraron varias fotos de una forma que la empujaba a elegirlo a él. Luego, cuando lo pusieron en una fila con otras personas, Dean era el único que también había estado en las fotos. Era un juego mental. Y para una chica traumatizada que solo quería que todo acabara, era fácil caer. Dean tenía una coartada. Podía demostrar que estaba en casa de su madre cuando todo pasó, pero a la policía no le importó. Con que la chica lo señalara fue suficiente. El destino de Dean estaba sellado. No tenían ni una sola prueba física en su contra, pero daba igual, su palabra contra la de ella. Y ya sabemos quién perdió. El juicio fue un desastre. Los que lo acusaban solo tenían una cosa en su contra, el testimonio de la joven. Y aunque hoy sabemos que una persona asustada puede equivocarse muy fácil, en ese momento, el jurado le creyó a ella. Daba igual la coartada. Daba igual que no hubiera pruebas. La imagen de la chica señalando a Dean en la corte fue más fuerte que todo lo demás. La justicia simplemente se equivocó de lado. El juez dijo, culpable, y la sentencia fue una locura. 40 años de cárcel. Imagínate, en un segundo, la vida de Dean Cage se apagó. Su futuro, sus planes, sus sueños. Todo desapareció con un golpe de martillo. Las puertas de la prisión se cerraron y el mundo, poco a poco, se olvidó de él. Pero Dean, encerrado en esa celda, nunca se olvidó de la verdad. Los siguientes 14 años fueron un infierno. Despertar cada día en una jaula de cemento, rodeado de peligro, sabiendo que no has hecho nada para merecerlo. Dean perdió sus 20 años. Perdió sus 30. Esos años que deberían haber sido de fiestas, de empezar una familia, de construir una vida, los pasó escuchando el sonido de las rejas y sintiendo miedo. La vida en la cárcel es dura para cualquiera, pero para un inocente es una tortura mental. Y aún así, en medio de toda esa oscuridad, Dean se aferró a una cosa: su inocencia. Escribió cientos de cartas a abogado, a grupos que ayudaban a la gente, a quien fuera. La mayoría ni le contestaba. Para el sistema, él era solo un número, un caso cerrado. Pero él se negaba a rendirse, se negaba a aceptar la mentira que lo había encerrado. Mientras él luchaba por no volverse loco, la ciencia estaba avanzando de una forma que le daría la única llave para salir de ahí. A principios de los 2000, un grupo de abogados llamado el Proyecto Inocencia se hizo famoso.
usaban una tecnología bastante nueva, el ADN, para mirar de nuevo casos antiguos y sacar de la cárcel a gente inocente. El caso de Dean era perfecto para ellos. Había sido condenado sin pruebas físicas, solo por la palabra de alguien. Sus nuevos abogados pelearon por años para que un juez les dejara analizar las pruebas del crimen que se habían guardado desde 1994. Finalmente, en 2008, lo lograron, y el resultado fue una bomba. El ADN que encontraron en la ropa de la víctima no era de Dean Cage. La ciencia lo gritaba. Él era inocente. Pero eso no fue todo. Metieron ese ADN desconocido en la base de datos de la policía y bingo, saltó una coincidencia. El ADN era de otro hombre, un criminal que ya estaba fichado. No solo habían encontrado la prueba de que Dean era inocente, sino que habían descubierto al verdadero culpable. En 2008, después de 14 años, después de 5,110 días robados, Dean Cage salió de la cárcel. Caminó fuera de esos muros y respiró el aire como un hombre libre. Su cara lo decía todo, un alivio gigante, pero también un dolor profundo por todo lo que le habían quitado. Pero salir de la cárcel no era el final, era el comienzo de su verdadera lucha, la lucha por la justicia. En 2009, decidió demandar a la ciudad de Chicago y a los policías que lo metieron preso. En esa demanda, sus abogados contaron toda la verdad, que los policías habían presionado a la víctima para que lo señalara, que ignoraron las pruebas que lo ayudaban y que, básicamente, le inventaron un caso encima solo para poder decir que lo habían resuelto. Ya no se trataba de un error. La demanda decía que lo habían hecho a propósito. La pelea legal fue larga, pero Dean no se rindió. Quería que todo el mundo supiera lo que de verdad había pasado. Al final, en 2014, la ciudad de Chicago se dio cuenta de que iba a perder y que el escándalo sería aún mayor si iban a juicio. Así que prefirieron llegar a un acuerdo para que el asunto no fuera a más. Le ofrecieron a Dean $7.6 millones para compensarlo por los años que le robaron. La gente leyó en las noticias que se había hecho millonario, pero la verdad es mucho más triste. ¿Hay alguna cantidad de dinero que te devuelva tu juventud? ¿Que borre 14 años de miedo y soledad? La respuesta es no. La historia de Dean Cage tiene un sabor agridulce. Consiguió su libertad y dinero, sí, pero las cicatrices de lo que vivió no se las quita nadie. Su caso sirvió para demostrar lo peligroso que es confiar ciegamente en lo que dice un testigo y obligó a la policía de Chicago a cambiar sus métodos. Pero te deja pensando en algo mucho más oscuro. Si no fuera por la ciencia del ADN, Dean Cage se habría muerto en la cárcel siendo inocente. Y eso te lleva a la pregunta final. ¿Cuánta gente como Dean Cage sigue encerrada en este momento esperando un milagro que demuestre su inocencia? El caso de Dean se cerró, pero la duda sobre si la justicia es realmente justa para todos, esa sigue más abierta que nunca.